Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Podemos decir Dios es bueno? ¿Podemos decir Dios es bueno? Dios es bueno. Aleluya. Gracias, Señor. Exaltamos tu nombre. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la Biblia. Gracias, Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos podemos decir amén por allá? Gloria a Dios. Nos estamos preparando para iniciar el mensaje, compartir el mensaje de hoy. Dios le bendiga a todo el pueblo de Dios en general. Dios le bendiga a cada uno que nos están viendo por estos medios de internet. Y le damos gracias por permitirnos entrar a su casa y depositar una palabra de Dios allí. Y bueno, saludamos a todos los países en general, ¿verdad? Que nos están viendo, ya que estamos llevando a cabo lo que nos mandó el Señor Jesús, de predicar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Y bueno, vamos a ponernos en las manos del Señor para que use nuestras vidas, para bendecir las suyas. Y bueno, vamos a iniciar, pero no podemos iniciar sin ponernos en la mano del Señor. Le pido por favor que si usted ahí en su casa siente de orar por este servidor, puede hacerlo, así para que el Señor use mi vida. Vamos a levantar una palabra de oración en este día. Padre, en esta hora te doy gracias por el privilegio que me das, Señor, de llegar y entrar a muchos hogares, Señor, en cualquier parte de cualquier país que nos estén viendo, Señor, por estos medios, ya que tú lo has permitido, Señor. Te pido, Padre, que lleves la provisión allí, Señor, y puedas hablar por medio de mí, Señor, de este servidor, y que haya vida, Señor, que reciban palabra y puedan ser bendecidas en el nombre poderoso de Jesús. Aquí está mi vida, Señor. Tal vez alguien está orando, Padre, por este servidor. Escucha este clamor, ese clamor, Señor, para que sus vidas puedan ser bendecidas en el nombre que es sobre todo el nombre, Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿cuántos estamos listos para la palabra? Y bueno, quiero que por favor vamos a iniciar y compartir este mensaje. Vaya a la palabra, si usted tiene Biblia, ábrala por favor en el libro de Juan. Y vaya al capítulo 4. Y vamos a estar leyendo del versículo 7 al 10. Capítulo 4, libro de Juan, versículos 7 al 10. Y vamos a estar hablando este día con el tema, ¿qué es la unción? ¿Y cuál es el propósito de la unción? Y quiero que por favor prepare su corazón y que el Señor le abra el entendimiento y que el Espíritu Santo caiga, la unción del Espíritu Santo caiga sobre cada uno y pueda recibir una porción de fortaleza, una porción de paz, incluso sanidad en el nombre de Jesús. Pero ¿cuántos dijeron amén? Amén. Vamos a entrar en la palabra. La palabra se lee glorificando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu de esta manera. Libro de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 10, dice de esta manera: vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Padre, hemos orado, Señor, y te pido, Señor, que este mensaje, Señor, que sea compartido, Padre, y que cada uno, Señor, que me da el privilegio de entrar a su hogar, Señor, pueda ser bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Antes de iniciar este mensaje, compartir este mensaje, le pido a usted que nos está oyendo y viendo que comparta el mensaje, ¿verdad? Porque el propósito de Dios es que el mensaje llegue a cada rincón de la tierra. Y bueno, cuando escuchamos un mensaje muchas veces, no es para detenerlo solamente, sino que para otras personas sean bendecidas. Amén. Y bueno, le pido, por favor, si usted se toma un momento para compartir el mensaje para su familia, para otras partes de otros países, háganlo, por favor, para que otras personas puedan recibir el mensaje de la palabra de Dios. Y si usted tiene el deseo, para la gloria de Dios, de ver un mensaje transmitido de esta iglesia cristiana, Vida Nueva, Pastores Luján, si usted tiene el deseo de ver un mensaje, le pido que puede buscarlo en YouTube con el nombre de Iglesia Cristiana Vida Nueva Pastores Luján, y le saldrá ahí todo desde un principio donde Dios nos ha estado usando para llevar el mensaje a los hogares. Le pido a ustedes ese favor para que más gente sea bendecida. El propósito de Dios es bendecirnos, es simple. Y yo solamente me presento como servidor de nuestro Señor Jesucristo, porque somos servidores. Desde la Iglesia Cristiana Vida Nueva, Pastores Luján, aquí en la ciudad de Puebla. Hemos leído la palabra. Y bueno, hemos leído la palabra en libro de Juan, capítulo 4, y iniciamos en el versículo 7. Y dice, y vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Vamos a iniciar este mensaje diciéndole que Jesús siempre, cuando pasaba por alguna parte, siempre pasaba con algún propósito. Y en este caso, en el versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Cuando dice la Biblia que le era necesario, es porque Jesús sabía que había una necesidad allí. Una necesidad en esta mujer samaritana. Y bueno, usted conoce la historia, usted que lee Biblia, usted sabe que después la mujer samaritana le dice, bueno, ¿y tú cómo me estás hablando a mí? Tú y yo no deberíamos estar dialogando, porque tú y yo somos unos judíos y otros samaritanos, no debemos estar juntos. Pero ahí Jesús se presenta primeramente voy a decir en este término, para desbaratar algo, ¿verdad? Para desbaratar lo que era como, digamos en este caso, la religión, ¿verdad? La religión o la creencia, voy a decirlo así más claro, de esta mujer. Y esta mujer dice, no, yo no puedo hablar con él, él es judío. Amén. Y bueno, leemos este pasaje y vemos en el versículo 9 que leímos, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Sí, entonces había una cortina, había una barrera que desunía
a los samaritanos de los judíos. Y bueno, nosotros sabemos que cuando Jesús viene y Jesús, voy a decir en este término, Dios en carne en la tierra, ¿verdad? Porque, digo Dios en carne porque Jesús nació natural, como nace cualquier niño, ¿verdad? Pero no era cualquiera, Él era Dios en carne. Entonces, cuando Jesús viene, hay son propósitos que Jesús ya tiene para cada uno. En este caso, en este momento del versículo 4, vemos que todo es un diálogo, todo es una conversación, y las cosas empiezan a cambiar para esta mujer cuando ella confesó: no tengo marido. Todo fue un diálogo hasta el punto que ella dijo: no tengo marido. Y eso lo vemos en el versículo 17. Dice la Biblia: respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho que no tengo marido. O sea, las cosas empiezan a cambiar para esta mujer cuando ella contestó: no tengo marido. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento lo sobrenatural del conocimiento de Jesús aparece. Voy a repetir eso: el conocimiento sobrenatural de Jesús aparece allí. Y Jesús le revela la condición de ella. Cuando Jesús le revela la condición de ella, le dice, claro, has dicho, mujer, que no tienes marido, porque has tenido 5 mujeres. 5 maridos has tenido, y el que tienes no es tu marido. Y entonces cuando ella se enfrenta a lo sobrenatural, quiero que por favor abra el oído espiritual para que podamos entender este mensaje. Cuando ella se enfrenta a lo sobrenatural y sabe que Jesús conoce la vida de ella, y se da cuenta que Jesús es un profeta, entonces ella se da cuenta que ella tiene la oportunidad de hablar no solamente con cualquier profeta. Recuerde que para ser profeta o para un profeta, digamos, para un profeta no necesitaba preguntar cosas. Cualquier profeta, aún hoy en día hay profetas, claro que hay, que a un profeta lo use Dios en profecía. Llega a una iglesia y él no necesita preguntarle a un hermano: oye, hermano, ¿qué es lo que te pasa a ti? O sea, o ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? O ¿qué necesidad tienes? No es necesario que un llamado profeta le pregunte a alguien. Un profeta, Dios tiene que tener una intimidad con Dios, y Dios mismo le da revelación sobre la situación, el problema, enfermedad, etc. Amén. Y entonces cuando ella se enfrenta a lo sobrenatural y sabe que Jesús conoce de ella, entonces se da cuenta que está hablando con un profeta. Pero ella tiene la oportunidad de hablar no solamente con un profeta más, sino con el profeta de profetas. Yo me gozo cuando hablo de Jesús. Yo no sé si usted se goza, pero yo me gozo cuando hablo de Jesús. Y ella tiene la oportunidad de hablar con él. Entonces, cuando la gente quiere tener un diálogo con Jesús, con el profeta, entonces tiene que abrir el corazón. Cuando vio ella oiga, porque Jesús la descubre, se ve allí en este pasaje. Cuando Jesús la descubre de lo oculto que ella tiene en el corazón, y usted dice: ¿cuál es lo oculto, pastor? Bueno, lo oculto era que, aparte de haberse casado 5 veces y con el que vivía no era su marido, ella tenía más cosas ocultas. Entonces ella, al darse cuenta que Jesús sabía su vida,
Ella pudo haberse ido. Ella pudo haber sido, no, este conoce todo lo mío, yo me voy. Digo, porque, digamos, cuando usted está tal vez como oyente o simplemente sirviendo en una iglesia y tiene sus fallitas, ¿verdad? Y falla y flaquea por aquí y flaquea por allá, digo, porque somos de carne. Y usted dice, va a llegar el profeta a la iglesia, el profeta fulano, y usted dice, no, yo no voy porque me va a decir mis verdades, ¿verdad? Entonces, en este caso, Jesús conocía la vida de ella. En este caso, cuando Jesús le dice, tú ya te has casado 5 veces y el que quieres no es tu marido, entonces le está diciendo, yo conozco de ti, mujer. Y entonces, pero lo que me impacta a mí de este pasaje que leímos, que lo que me impacta es que esta mujer está enfrente de alguien que la conoce y que conoce su pasado y no se va, sino que puedo discernir yo que hay un anhelo, hay una sed de Dios en ella, que ella no se va, sino que ella, sabiendo que es profeta, ella dice, hay algo más alto para mí aquí. Y entonces, cuando tiene un diálogo con él, cuando tiene una conversación con él, se le presenta la oportunidad de que ella le pida algo. Bueno, ahora que tú eres profeta, recuerda que antes de Jesús, en el Antiguo Testamento, recuerde que nada más el sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y el lugar santísimo era un lugar donde se podía entrar a la presencia de Dios para pedir por los pecados de otros. Pero en este caso, ella no se va, se queda enfrente de Jesús para dialogar más, como que dice, este varón o este profeta o discierne que es el Mesías, el que había de venir, dice, yo quiero algo más de él. Y cuando tal vez piensa que quiere algo más de él, dice, yo le puedo pedir lo que yo quiera. Porque cuando dice la Biblia que Jesús hablando que cualquier cosa que le pidas al Padre en el nombre de Jesús, etcétera, ¿verdad? Entonces ella dice, yo le puedo pedir cualquier cosa. Y lo que me llama a mí la atención es que cuando dice cualquier cosa, esta mujer está con esa hambre y con esa sed de no pedirle otra cosa que no sea un carro, que no sea una casa. Y bueno, yo no tengo nada en contra de eso, lo puedes hacer. Pero esta mujer tiene ese deseo en su corazón y no le pide una cosa material a Jesús, sino ella se enfoca en lo que es la adoración, Y entonces vemos que el propósito de Jesús, cuando leímos el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria, Jesús conocía que había a alguien que se iba a enfocar no en otra cosa, sino en la adoración a Dios. Y qué tan importante es cuando venimos nosotros con un corazón, aunque sea afligido, aunque hayamos pasado por dificultades, pero en medio de la aflicción tengamos el deseo y el hambre de buscar de Dios y sobre todo adorarle. Y entonces esta mujer se enfoca a la adoración, y el propósito que pasó Jesús por Samaria fue que a Jesús le interesaba a ella. Aunque ella haya sido samaritana, él haya sido judío, a ella le interesaba, a él le interesaba a ella, porque usted recuerda que Jesús conoce los pensamientos, Jesús conoce todo de nosotros,
y en lo interior de nosotros hay un interés por adorar a Dios, y Jesús le interesa eso. Entonces, en lo profundo de ella había una necesidad de saber cómo adorar. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien puede decir amén allí? Gloria a Dios. Entonces, cuando ella entra en el tema de la adoración, le empieza diciendo, fíjese bien cómo le empieza diciendo. Le empieza diciendo, nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero cuando ella empieza con este diálogo, entonces Jesús le dijo, mujer, créeme. Le dice que la hora viene. Créeme, le dice, la hora viene. Entonces, cuando Jesús entra en voy a decir, en este tema de la adoración, le dice, la hora viene. Dice, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, le está hablando del reloj de Dios, del tiempo de Dios, y le dice, va a haber una hora. Le dice que vas a querer adorar y no vas a poder adorar. Y es cuando tú vas a querer hacerlo con todo tu corazón y no se va a poder. Y luego le dice, le dice, créeme. Y en el versículo 22 le dice, vosotros adoraréis lo que no sabéis. Y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero en este punto quiero enfocarme más en el versículo 23, donde le dice, mas la hora viene y la hora es. Entonces a mí me da a entender y me da esta revelación con esta palabra que hay un reloj de Dios que dice, mas la hora viene. Van a venir tiempos donde aquellos que no han conocido a Jesús van a venir a Él. Dice, porque mas la hora viene. Para cada uno, a cada uno hay un tiempo. Y dice, y ahora es. Le está diciendo, ahora es cuando estás conociendo al dador de la vida. Ahora es cuando estás conociendo al que puede llegar allí y darte de beber. Ahora estás conociendo al que le puedes pedir y tú puedes recibir. Cuando hablo de pedir, hablo de decirle al Señor, Señor, sáname, Señor, dame fortaleza, Señor, te necesito, y Él se hace presente. Y entonces dice, mas la hora viene y ahora es. Entonces hay un reloj, el cual es el tiempo de Dios, el que se hace presente. Y créeme, como le dijo Jesús a esa mujer, créeme, mujer, créeme que la hora viene. Y cuando le dice eso, entonces esta mujer empieza a abrir su corazón para conocer lo que es la verdadera adoración. Porque la verdadera adoración no es venir a la iglesia y levantar las manos. La verdadera adoración no es cantar. La verdadera adoración es abrir tu corazón y acercarte a Dios y adorarle en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera adoración. Porque en muchas iglesias, y discúlpenme pastores, pero aunque tengas 1000 personas levantando las manos, mi pregunta es, ¿cuántos están adorando? Y entonces a mí lo que me sorprende de esta mujer es que, sabiendo que tiene al Mesías,
sabiendo que tiene al profeta de profetas enfrente de ella no se sale corriendo como diciendo, se va a dar cuenta de lo que hago. No, ella tiene un acercamiento más íntimo con él para que le enseñe no a pedir, no a hacer esto, sino a adorar. Léalo más adelante, aleluya, y se va a dar cuenta de lo que le estoy leyendo, predicando, enseñando, etc. Y entonces, en el libro de Lucas, vemos cómo es que Jesús se levanta. Y vamos a leerlo, vamos para allá para que vea que estamos predicando lo que es la palabra. Libro de Lucas, capítulo 4, versículo, vamos del 20. Dice la Biblia, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, ¿por qué yo vengo al libro de Lucas y vengo del libro de Juan, donde dice Jesús, primero le dice a la mujer, créeme, pero en el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es. En Lucas 4 leímos y comenzó a decirles, hoy. O sea, estamos viendo que hay un reloj de Dios y que hay una hora en la cual tú eres bendecido, tú eres fortalecido. Pero aquí en el libro de Lucas me dice, Jesús mismo hablando dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? De alguna manera Jesús se le dio el libro. De alguna manera Jesús se presenta y le dice, ¿puede leer, Señor? Y Jesús desenrolla o abre el libro y entonces dice que halló. Cuando dice la Biblia que halló, me da a entender que Jesús buscó. Jesús buscó donde escribió Isaías capítulo 61 versículo 1 y 2. Y entonces Jesús abre la escritura o el libro del rollo y entonces dice que él buscó y leyó. Y cuando leyó la Biblia, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y de ahí empieza el mensaje de hoy. ¿Qué es la unción? ¿Y cuál es el propósito de ella? Entonces, recuerde que la unción no es otra cosa más que poder de Dios. Poder de Dios moviéndose en el lugar. Ustedes cuando dicen, wow, ahí hay unción. O no trae unción. O sea, no hay poder de Dios. La unción es el poder de Dios manifestándose por gracia en el pueblo de Dios. La unción es el poder de Dios cuando tú llegas a la iglesia, a la puerta de una iglesia y allí el enfoque y el centro es Jesucristo. Y entonces la unción del Espíritu Santo te recibe y sientes cuando, wow, aquí es diferente. En una iglesia donde hay la unción y el Espíritu Santo moviendo, entrando, discerniendo corazones, entonces no hay tiempo para contar cuántos llegaron. ¿Fuiste a la iglesia? Sí, pero eran 4. Entonces tú no llegaste en busca del poder de Dios. Tú llegaste viendo a ver cuántos eran. O saliste de la iglesia, ¿viste al hermano cómo estaba vestido?
¿O viste a la hermana cómo se vistió? No, tú no llegaste a la iglesia en busca de Dios. Tú llegaste a la iglesia para ver qué había. Pero cuando tú llegas a la iglesia y tienes necesidad de Dios, tú llegas buscando la presencia de Dios. A mí no me importa cuántos llegaron a la iglesia. A mí lo que me importa es que la unción del Espíritu Santo esté allí. Y dice la Biblia que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo. Entonces no cuentes cuántos llegaron. Entonces no veas cómo están vestidos. Enfócate en buscar la unción de Dios. Porque si buscas la unción de Dios, tú vas a salir de ese lugar más que bendecido. Mira, te voy a decir cómo vas a. Ahorita te digo por qué. Vas a salir de ese lugar sano. Si es que Dios quiere sanarte. Y si no te sana, vas a salir fortalecido. Mira, vas a salir con una paz. Una paz como que el problema se quedó allá. Seguirás teniendo el mismo problema, pero ya no lo ves igual. Ahora sientes la paz. Y vas a salir lleno de fortaleza, porque llegaste buscando la unción o el poder de Dios allí. Aleluya. ¿Qué es la unción? Poder de Dios. Y entonces, en el libro de Isaías, capítulo 61, estaban hablando o se enfoca en el año del jubileo. Y cuando Jesús habla en este libro, Lucas, y está repitiendo lo que se leyó en Isaías 61, está hablando del año agradable del Señor. O está hablando del año de la voluntad de Dios. Cuando Jesús viene, entonces viene con el propósito de que los presos sean libres, y está hablando espiritualmente. No me vaya a malinterpretar. Cuando se trata de los presos que sean libres, está hablando de que nosotros hemos sido presos. Y el que nos tenía, el que nos tenía en cárceles o en cárcel se llama Satanás. El Señor lo reprenda. Pero una vez que vino Jesús, vino con el propósito de ir a abrir o romper rejas de la cárcel para que seas libre de la cárcel. Aleluya. Y con ese propósito vino. Y entonces, cuando Isaías está hablando del año del jubileo. El año del jubileo, si quieres meterte a escudriñar las escrituras en ese término o en ese nombre que le dieron ese año, te recomiendo que leas Levíticos capítulo 25, todo el versículo, y te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Entonces, había 2 años, un año se llamaba el año sabático, y ese año era el año 40, como de 40 a 40, si ahora fue el año sabático, de hoy a 40 años cuento otra vez otro año sabático, y en el cual en el año 50 entro en el año de jubileo. Y quiero enfocarme un poquito en esto para llegar al punto del mensaje. En el año 50, y cada año 50, todos los esclavos tenían que ser libres, o se les tenía que dar libertad para que regresaran a sus familias, a sus seres queridos. Porque recuerda, ahí mismo en ese capítulo te lo explica, que familiares, ya sea tíos, sobrinos, hermanos, etcétera, podían libertar a un esclavo si llegaban a tener la cifra o el precio, digamos así, el precio que fue comprado ese esclavo. Y si llegaba a tener el primo, el tío, el hermano, el precio que se compró ese esclavo, lo podía recomprar
para darle libertad y que regresara a su familia. Pero el año del jubileo, el año 50, entonces por ley, léete ese capítulo, por ley tenían que darles libertad a los esclavos y cada uno podía regresar a su familia. Y entonces Jesús, ahora vamos a hablar de Jesús. Jesús viene en este capítulo 4 y leyendo el libro empezó a hablar y diciendo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas. Entonces Jesús traía la unción. Jesús tenía el poder. Usted dice, ¿y unción y poder para qué? Lo mismo que se hizo en el libro Levíticos, capítulo 25, en el año 50, que eran libertados los esclavos, que los que debían a alguien se tenía que perdonar la deuda, etc. Entonces, lo mismo vino a hacer Jesús. Jesús vino a liberarnos de la esclavitud. Yo no sé si usted sabe, pero yo era esclavo de Satanás. Y viene Jesús y da su vida en la cruz del Calvario y me da libertad, vino a libertarme. Entonces, el versículo que leímos dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. O sea, miren, déjeselo, te lo explico de esta manera. Jesús llega a la sinagoga y le dice, Señor, ¿puedes leer el libro? Y Jesús agarra el libro y buscó y halló la escritura de Isaías 61. Y entonces Jesús termina de leer las escrituras y cerró el libro o lo enrolló. Y entonces lo entrega. Y cuando lo entrega, él va y se sienta. Y cuando va sentándose, todos se quedaron viéndolo como, wow. Tal vez dijeron, ya había leído yo el libro de Isaías, pero no me cayó así como me cayó cuando lo leyó él. Es cosa que a veces podemos leer una palabra o abrir la Biblia en un versículo y tú dices, ya habían predicado allí, ya lo había oído yo antes, pero no me cayó como me cayó ahora. Ahora llenó mi corazón. Es cuando Dios te está hablando, cuando Dios le habla a alguien, entonces tu corazón es lleno. Y dices, wow, yo no lo había visto así. Pero es que Dios te está hablando. Y entonces se le quedan todos viendo. Y dice la Biblia en el versículo 22, y todos daban buen testimonio de él. O sea, decían, qué bonito habló. ¿Se sintió algo? ¿Sentiste algo? Y otro decía, sí, sentí algo poderoso. Y otro decía, ¿y tú? Oh, no, yo también. Cuando él estaba hablando, algo estaba pasando. Y entonces dice la Biblia que todos daban buen testimonio de él. Y se maravillaron. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. ¿Sabes lo que es estar en la gracia? O sea, hay favores inmerecidos que vienen sobre nosotros cuando realmente nosotros sabemos que somos faltos ante Dios, que le fallamos, que somos de carne, que, wow, bueno, al menos que tú seas santo. Amén, pero no, somos personas que le fallamos a Dios. Y de alguna manera Dios nos habla. Y entonces uno a otro se decía, ¿oíste? Y otro decía, sí, sí oí. Y otro decía, ¿y tú? Sí, no, yo sentí algo poderoso cuando él estaba hablando. O sea, dice la Biblia que se maravillaba. O sea, pero algo que me deja a mí así con
como discerniendo este vacío, dice la Biblia pero que alguien dice, oye, espérate. ¿Pero qué no es este el hijo de José? Me da a entender que allí había hombres que tal vez jugaron con Jesús. En el barrio, usted sabe, canicas, pirinola, trompo, etc. Bueno, para los que son de mi edad, ahorita la tecnología está avanzada, pero yo todavía me acuerdo de las canicas, los trompos, y la rayuela, jugar a encantado y cosas así, ¿no? Y bueno, pero al punto que voy es que yo veo que allí hay gente que tal vez anduvo con Jesús en su niñez. Y entonces dice la Biblia, déjense lo leo, dice la Biblia, y dice la Biblia, pero unos, y decían, oye, ¿no es hijo de José este? O sea, el que acaba de leer, el Espíritu de Dios está sobre mí. El que acaba de leer, hoy se ha cumplido la Escritura. El que acaba de leer eso, no es el hijo de José. Y es cuando entra una duda en el corazón. Y entonces no hicieron nada al respecto. Ellos se quedaron viéndolo como no es el hijo de José. Óigame, cuando entra esa palabra en mi corazón y dice el Señor, hoy es el día, óigame, yo me levanto, yo hago y digo, Señor, si hoy es el día y yo recibo la palabra. Esta gente no pudo recibir nada más, no pudo tener más visión, porque hubo una barrera, hubo una cortina como diciendo, no puede ser, ¿cómo que va a ser, hombre? Si él es el hijo de José, ¿qué no es el hijo de José ese? Pusieron una barrera y se fueron sin bendición. Y entonces dice la Biblia aquí, dice la Biblia dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. La unción del Espíritu cayó sobre ese lugar. Déjame lo interpreto de esta manera. El poder de Dios cayó sobre ese lugar y todos tenían su vista en Jesús. Y dice Jesús, hoy el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice el Señor, por cuanto me ungió. Traigo la unción como para abrirle los ojos a los ciegos. Traigo la unción como para sanar tu vida de esa miseria. Traigo la unción como para sanarte de esa enfermedad. Traigo la unción como para levantarte de ese nivel espiritual que estás. Y hoy, dice el Señor, será cumplido. Mira, disculpa. A veces que llega la palabra, no puedo evitar esa emoción de la ola de la unción del Espíritu Santo. Jesús. Y entonces, bueno, ya supimos que la unción es el poder de Dios, pero ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Déjame te leo por la palabra de los propósitos. Dice la Biblia, para dar buenas nuevas a los pobres. ¿De qué pobres se está refiriendo? Si leemos la Biblia en las bienaventuranzas, uno de los bienaventurados son los pobres de espíritu. Pobres de espíritu no son aquellos que vienen con sus ropas remendadas o desgarradas. No. Pobres de espíritu es aquellos que caminan con sed de Dios. Por eso empecé hablando de la samaritana. Pobres de espíritu son aquellos que saben que sin Dios son nadie. Porque sin Dios somos nada. Nadie. Nada.
aquellos que abren su corazón para recibir la unción, el poder de Dios. Había otra clase de pobreza en los tiempos de Jesús, adentro de las sinagogas. Las sinagogas o las iglesias las agarraban como negocio. Ahí es donde vendían sus borreguitos, sus corderitos, que porque eran santos. No, aquí son santos. Cosa que llegaba un pobre, tal vez traía la palabra o la Biblia, como decimos nosotros, y llegaba al templo con deseos y un anhelo de estar, de recibir la palabra. Y el de la puerta, aquel fariseo, le decía: ¿a qué viene usted, Señor? Y le decía a aquel hombre: vengo a escuchar la palabra. Y le preguntaban: ¿y usted trae dinero? Y aquel hombre pobre le decía: no traigo dinero, pero quiero escuchar la palabra. Lo siento, Señor. Aquí para entrar tiene que hacer un sacrificio y tiene que comprar un corderito. No, pero es que yo traigo mi cordero aquí. No, su cordero tiene pecado. Los corderitos de aquí son santos. Tiene que comprarlo. Y entonces dice la palabra que él vino con el propósito de dar buenas nuevas a los pobres. Y es una de las razones que yo veo en la Biblia que Jesús levanta las mesas y hizo un desorden allí. Claro, se enojó. Dígame si cualquiera se había enojado, cualquiera que tiene la unción del Espíritu Santo. Jesús tenía la unción del Espíritu Santo. Jesús podía discernir a quienes buscaban a Dios y quienes no buscaban a Dios. ¿Cuál es el propósito de la unción? Dar buenas nuevas a los pobres. Y luego, ¿cuál es el siguiente propósito? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cuando habla de quebrantados de corazón, habla de aquellos que han sido lastimados de alguna manera. Habla de aquellos que traen una carga en el corazón. ¿Sabía usted que el corazón es el sitio principal donde nace la vida? Allí es donde vive Jesús, en su corazón y en mi corazón. Porque un día abrimos la puerta. Dice la Biblia que si Él tocara y Él llamara y alguien abriera, Él entrara y viviría allí. Y cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces hay sanidad. Digo esto porque hay personas que necesitan ser sanos del corazón. Pero yo no hablo de enfermedad, yo hablo de lo espiritual. Hablo cuando tienes odio en tu corazón. Ese odio, ese rencor, ese coraje te acarrea enfermedades físicas. Y para ser sano no tienes que empezar por el doctor, sino tienes que empezar por Jesús para que sane tu corazón. Y ya cuando Jesús se lleva, arranca lo que te estorba, y entonces sí, si no te sana físicamente, entonces vas con un médico. Claro, son trabajadores de Él. Pero la unción es el poder de Dios. Y el propósito de la unción de Dios es para dar buenas nuevas a los pobres, para enviar, para sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos. Hay gente que todavía son esclavos. Hay mucha esclavitud, hablando espiritualmente. Hay gente que Satanás, el Señor lo reprenda, los tiene agarrados, encarcelados, encadenados, aleluya. Y tienes que haber un discernimiento de la palabra, que tienes que entender que a eso, con ese propósito vino el Señor, para hacerte libre de la esclavitud. Oh Padre Santo, con ese propósito. ¿Qué
más, y vista a los ciegos. Vista a los ciegos. Hay cegueras por todos lados. Cuando tú te encuentras a alguien y le dices, Jesús te ama, Jesús quiere salvarte, Jesús quiere sanarte, aquellos hombres o mujeres dicen, ¿cuál Jesús? Hay una ceguera, hay una barrera allí que tiene Satanás en ellos. Pero qué bueno que la Biblia me dice a mí que con la oración puedo llegar a Él. Y no solamente yo, cualquier persona puede llegar a Jesús, puede llegar a Dios con la oración. No necesitas hablarle a tu pastor. No necesitas decirle, pastor, yo no aguanto, puede orar por mí. Claro, es bueno. Yo me uno a tu oración y qué bueno que me hable. Pero en este día te digo que tú tienes la unción, tú tienes el poder. Y si Dios quiere, Dios derrama de lo que necesite. Fortaleza, paz, sanidad, etc. Aleluya. ¿Y a qué más vino? ¿Para qué es la unción? ¿Cuál es el propósito? Para predicar el año agradable del Señor. Y regresó. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Le dijo, ustedes me escucharon la palabra que di, pues yo soy aquel del que hablaron en Isaías 61. Yo soy el que había de venir, aquí estoy enfrente de ustedes hablando. Y a mí, voy a decir tristeza, la tristeza que me dio al leer esto es que no hicieron nada. Lo único que dijeron, ¿no es este el hijo de José? Padre mío, si yo discierno que es una palabra de Dios y dice el Señor, hoy es el día, la palabra que has escuchado, hoy te levanta Dios, hoy te sana Dios, hoy te da la fortaleza que necesitas, hoy te arranca eso de tu corazón, aleluya. Óigame, yo me levanto de mi silla y empiezo a saltar y decir, hoy, aleluya, y empiezo a creerlo, aleluya, y cuando crees, cae el poder de Dios sobre ti. Oh Padre Santo, yo no sé si has entendido este mensaje, pero hoy es el día. Hoy es el día. Alguien puede decirme, hace 2000 años, o poquitos más de 2000, que alguien fue a aquella sinagoga y le dieron ese libro y le dijeron, lee. Y buscó y halló. Y empezó a hablar. El Espíritu de Dios está sobre mí. Por cuanto me ungió. En otra versión dice, por cuanto me ungió Jehová. Y luego dice, y hoy es el día que se ha cumplido. De hoy en adelante creo que yo soy. Y alguien dirá, ¿quién? Yo soy tu fortaleza, yo soy tu vida, yo soy tu paz. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor. Y hoy es el día. Hoy es el día.
hermano mío, oyente, familia, hermanos en Cristo, siempre hay una palabra de parte de Dios para bendecir nuestras vidas. Es cuestión de nosotros. Si abrimos el corazón a la palabra y creemos. Pero si decimos como dijeron ellos, que no es el hijo de José, yo no podría decir eso. Él ha sido todo para mí. Y siempre me da nueva bendición cada día. ¿Y sabes por qué? Porque yo no puedo vivir de la bendición de ayer. No puedo vivir de la bendición de ayer. Yo tengo que creer en la bendición de hoy. Y si Jesús me dice, hoy es el día, yo abro mi corazón y recibo esa palabra. Recibo esa palabra. Hoy es el día. Pregunto, en cualquier parte del mundo que me está viendo, yo solamente predico lo que el Espíritu Santo me da. Tengo que sentirlo para predicarlo. Tengo que vivirlo para predicarlo. Y si Dios dice que hoy es el día y ya conociste los propósitos a los cuales vino Jesús con la unción, con el poder de Dios, pues yo te recomiendo que lo creas. No vas a perder nada con él. Dios te puede levantar de esa silla. De esa silla de ruedas estoy hablando. Dios te puede levantar. Pero tienes que creer en el poder de Dios, que es la unción. Allí está y te quiere tocar. Si alguien no conoce de Jesús y hoy de alguna manera este mensaje entró a tu corazón, ya te expliqué el propósito de él haber venido. Y de alguna manera te encuentras abatido. Tienes problemas, tienes deudas. No hallas la puerta. Te voy a dar un consejo. Acepta a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Y las cosas se van a transformar. Para la deuda, Él te va a abrir puertas para pagarla. Y todo lo demás, Él te dará la paz, la fortaleza. Y no nada más eso, será tu guiador para toda tu vida en la tierra. Mientras viene a levantar su pueblo y vas a ser uno de los escogidos. Y de los llamados. En esta hora, yo voy a orar. Y si tú crees, Dios puede hacer algo en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, a donde quiera que me han abierto las puertas, allí
hay gente necesitada. Y empecé hablando por los que están en la silla de ruedas. Padre, yo he mirado muchos milagros en la Biblia y he visto milagros en mi vida. No le hace que yo no oiga, Señor, pero que aquel o aquella reciba milagro. Levántanos en el nombre de Jesús. Hay gente abatida, Señor. Hay gente abatida, Señor, que en su corazón carga algo que le está deteniendo, Señor, la bendición que ya viene en camino. Te voy a decir, hermano, esto es para los, dice la Biblia, para los que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay gente que de alguna manera ha sido lastimada. Y guardas eso, más que tú no lo hiciste, pero lo estás guardando. En ese día, hoy es el día, dijo Jesús, únate a esta oración. Padre, allí está, Señor. Allí está, Señor, aquí, hermano, Señor, aquí, hermana. Con eso en su corazón. Libre. Libre. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y que caiga la bendición que ya viene. Despójate de eso. Déjalo ir. Coraje, rencor, odio. Hay tantas bendiciones que han estado conmigo y no han llegado por eso. Padre, en el nombre de Jesús, cada uno que me ha abierto las puertas, le pido, Señor, que caiga el poder de Dios en esa casa, que es la unción del Espíritu Santo, y se glorifique de acuerdo a la necesidad. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. En esta hora le damos gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado de llegar a este lugar y a compartir la palabra. Y le pido, hermano, hermana, amigos, familia, comparta el mensaje, por favor. Aquí no se hace nadie grande. No se hace una iglesia grande, no se hace un predicador grande, no se hace un pastor grande. Aquí el grande se llama Jesús. Y para Él lo hacemos. Comparta el mensaje para que otros sean bendecidos. Y le pido que en el amor de Dios, que sigamos adelante sirviéndole a este gran Dios. Y si un día usted piensa en este servidor, levante una oración por este servidor. Que necesitamos toda oración que venga de todas partes. Dios le bendiga. Iglesia Cristiana Vida Nueva, Pastor Luján, en la ciudad de Pueblo, Nevada. Y si hay alguien que nos ve por estos medios y no tiene iglesia, aquí las puertas están abiertas y hay mucho trabajo que hacer para el Señor. Si eres un trabajador, aleluya, acércate, aleluya, que Dios ya tiene un plan para ti. Y repito, si no tienes iglesia, las puertas están abiertas. Y si alguien desea venir a testificar de alguna grandeza que hizo Dios en su vida, aquí lo recibimos con un
abrazo de parte de Jesucristo. Iglesia Cristiana, Vida Nueva, Pastor Luján. Dios te bendiga. Gracias por abrirnos las puertas y poder depositar un mensaje en tu casa. Dios te bendiga. Les amamos en Cristo. Les amamos en Cristo. Dios sigue siendo bueno. Gracias, Señor, en esta hora. Yo te doy gloria y te doy honra y te doy gracias. Porque simplemente eres nuestro